Teníamos el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. El límite lateral izquierdo se refería cuando los valores de x, es decir, las preimágenes, se iban aproximando o acercándose a un cierto valor c por la izquierda, es decir, iban a ser valores menores que c. Mientras que el límite lateral derecho se iba a aproximar por la derecha a ese valor c, es decir, iban a ser las preimágenes valores mayores que c. Pero ¿para qué nos servían los límites laterales? Los límites laterales nos ayudaban a verificar la existencia de un límite. Es decir, un límite existe únicamente si los límites laterales existen y son iguales. Entonces veamos el siguiente ejemplo de límite lateral. Tenemos esa función que es de criterio dividido o de criterio a trozos. Nos preguntan que si existe el límite de f de x cuando x tiende a 3. Y en caso de que exista, hay que calcularlo. Vean que justamente el criterio dividido corta en 3, es decir, tenemos las x menores o iguales que 3 o las x mayores que 3. Como nos preguntan que si el límite existe, lo primero que tenemos que pensar es en el límite lateral izquierdo y en el límite lateral derecho. Ocupamos saber si existen y si son iguales. ¿Eso para qué? Para asegurar entonces la existencia del límite de f de x justamente cuando x tiende a 3. Entonces, recordemos que para que el límite justamente en x igual a 3 exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces comencemos. Calculemos el límite lateral cuando x tiende a 3 por la izquierda. Notemos que en el criterio dividido eso significa que ocupamos ver en qué momento las preimágenes son menores que 3. Y en este caso entonces el criterio de la función, al ser un criterio dividido, va a estar dado por x más 1 sobre 2. Entonces, realizando la sustitución, vemos que el límite sería 2. Ahora vamos a calcular el límite lateral derecho, es decir, justamente cuando los valores de x son mayor que 3. En este caso, vean que el criterio de la función va a cambiar. Va a ser 12 menos 2x sobre 3. De igual forma, a la hora de realizar la sustitución, tenemos el límite que es igual a 2. Entonces, noten que el límite por la izquierda es 2 y el límite por la derecha es 2. Entonces, ya ustedes saben qué significa. Como los dos límites laterales dan igual, quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 de f de x existe y es igual a 2. Ahora, veamos ese segundo ejemplo. Nos preguntan en este caso si existe el límite de f de x cuando x tiende a 1. Y en caso de que exista, al igual que el anterior, hay que calcularlo. Vean que el criterio dividido justamente parte en 1. Tenemos los valores de x menor que 1 y los valores de x mayores o iguales que 1. Entonces, cada vez que nos pregunten de la existencia de un límite, lo que tenemos que ver es el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho y ver si son iguales para poder decir que existe el límite en un determinado punto. Entonces comencemos. Cuando el límite de f de x tiende a 1 por la izquierda, tenemos que en el criterio dividido, f de x va a ser igual a 2x menos x a la 3. ¿Por qué? Porque al tender por la izquierda vamos a buscar los valores de x que sean menores que 1. Aplicamos sustitución directa y nos damos cuenta que ese límite es igual a 1. Cuando calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 1 pero por la derecha, es decir, aquellos valores de x que sean mayores que 1, el criterio de la función va a cambiar. Va a ser en este caso 2x a la 2 menos 2. Realizando una sustitución, nos damos cuenta que ese límite es igual a 0. Entonces, noten que el límite por la izquierda es 1 y el límite por la derecha es 0. Quiere decir que esos dos límites laterales son diferentes y por ende el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existe.